El expediente es claro. 31 de marzo del 95. Cuarto 158 del Motel Days Inn en Corpus Christi, Texas. Un disparo destrozó a la figura que estaba por redefinir la música latina. Analizando el caso, Selena Quintanilla tenía apenas 23 años. Según mi investigación, minutos antes ella creía que saldría de ahí con sus registros financieros y un problema resuelto. Pero la evidencia muestra que huyó tropezando por aquel pasillo de 119 metros, presionando su herida, marcando un rastro de sangre que, al revisarlo hoy, sigue atormentando a todo el país. Al llegar al mostrador, ya sin fuerzas por la enorme pérdida de sangre, logró soltar una última pista antes de caer al suelo. Yolanda. Cuarto 158. Tú y yo crecimos con la historia fácil. Una fanática desquiciada. Una trabajadora traidora. Una puñalada por la espalda. Pero al escarbar en los archivos, notas que detrás de ese balazo existía una red de manipulación mucho más antigua, oscura y difícil de tragar. Existía un padre que transformó el don de su hija en un negocio familiar, controlado bajo castigo, escrutinio extremo y pura sumisión. Los registros también muestran una boda oculta, silenciada por el terror a la ira de ese patriarca, y documentamos más de $30,000 esfumados. Puros cheques falsificados, finanzas manipuladas y documentos secuestrados para ejercer poder. Y damos con Yolanda Saldívar, quien no solo desvió fondos, sino que devoró la soledad de un ídolo idolatrado, pero prisionero. Acompáñame a desmenuzar juntos 4 piezas clave de este oscuro rompecabezas. Primero analicemos cómo Abraham impulsó a la reina del Tex-Mex, pero forjando a su vez una prisión dorada, donde el afecto y la dominación eran idénticos. Segundo, documentaremos por qué Chris Pérez nunca fue un simple marido, sino su primer acto de auténtica rebeldía. Tercero, repasaremos cómo Yolanda penetró esa grieta emocional hasta volverse la figura más tóxica en el entorno privado del artista. Y cuarto, evaluaremos el infierno post-mortem. Su sangre seguía fresca y sin embargo ya estallaba una brutal batalla legal y mediática por adueñarse de su marca y su memoria. Pero te digo algo. Para descubrir quién jaló ese gatillo, primero debemos investigar quién carajos le abrió la puerta. Revisemos el año 94. Mientras multitudes coreaban su nombre religiosamente, Selena pisó el escenario para llevarse el Grammy por su disco en vivo, coronando la música tejana. Fue asesinada a los 23. Pero mis archivos muestran que, antes de esa edad, ya había logrado lo que ídolos veteranos buscaron por décadas. Había abarrotado estadios inmensos, transformó la música regional en puro orgullo latino. Para inicios del 95, convocó a más de 60,000 almas en el Astrodome, usando aquel traje morado que hoy es pieza de museo. En las portadas lucía invencible, joven, bellísima, forrada en dinero desde la adolescencia. El público la veneraba y el mundo entero estaba a sus pies. Pero mi análisis indica que su pesadilla arranca justo ahí, en esa asfixiante paradoja. Aunque las revistas la pintaban como la reina absoluta, los testimonios revelan que carecía de lo más elemental, ser dueña de su propio destino. Porque al perfilar su historia, notas que antes de ser leyenda, fue el vehículo para cumplir una fantasía ajena. Mucho antes de este fenómeno, en los 50, Abraham Quintanilla intentó pegar con su grupo Los Dinos. Él también estaba desesperado por probar la fama. Los registros cuentan que él anhelaba los reflectores, pero la industria lo rechazó y el estrellato nunca apareció. Entonces, al notar que su pequeña, nacida en Lake Jackson en el 71, poseía un talento brutal, un magnetismo puro y un ángel imposible de fabricar, Abraham no solo vio a su niña cantando, encontró su pase dorado. Y sabemos que cargar con las frustraciones ajenas pesa mucho más que los grilletes. Ahí arrancó una fábrica familiar que mezcló el cariño con los billetes hasta fusionarlos por completo. Sus expedientes escolares prueban que jamás tuvo adolescencia. Maduró entre ensayos, giras eternas y tocadas en fondas o bodas. Mientras sus amigas iban a clases y descubrían su identidad, ella solo trabajaba. Su padre la dio de baja de la escuela rápidamente. La metió al autobús de gira, asegurando que el sudor presente pagaría los lujos del futuro. Y la fama explotó. Sin embargo, también se instaló el hábito de agachar la cabeza. En ese hogar, Abraham fungía como manager, guardia
y dictador absoluto. Él dictaminaba qué temas grabar y qué ropa exacta debía usar la estrella. Cero margen de error. Yo he leído los reportes. Él monitoreaba cada plática, cada conferencia y cuánta intimidad toleraba con el público. Todo, absolutamente todo, pasaba por su radar. Su sello era ley. Lo que la prensa llamaba profesionalismo, los datos revelan que era un cautiverio fino. Una celda invisible levantada con contratos millonarios, ovaciones y mucho terror. El análisis expone algo macabro. Ella financiaba el imperio y sostenía el prestigio del clan, pero vivía amarrada, sin la libertad básica de sus propios hermanos. Su hermano Abe podía armar su propio camino, regarla, conseguir pareja y respirar libremente. Pero Selena fue forzada a proyectar una santidad perfecta. Su más mínimo deseo privado amenazaba con derrumbar toda la empresa familiar. Ya no la trataban como a la consentida. Era la máquina de hacer billetes. Y mi investigación prueba que, al volverte producto en vez de hija, tu alma se fractura en silencio. El patriarca juraba que la defendía de la calle. Quizás su mente realmente lo creía. A lo mejor justificaba su tiranía creyendo que la mantenía blindada de todo mal. Pero tú y yo sabemos la cruda verdad que la industria ocultó. Cuando educas a una mujer para someterse en lugar de enseñarle a protegerse, a depender en lugar de pensar, a suplicar permiso ignorando su sexto sentido, la estás dejando totalmente desarmada para cuando el depredador se acerque con rostro amigable, y la amenaza ya acechaba. Al investigar los 90s, Chris Pérez se cruza en su camino, desatando un sentimiento que su padre jamás pudo someter con documentos, amenazas ni gritos. Hasta ese punto, los diarios confirman que ella respiraba bajo una lupa. Vestuario, rutinas, círculos sociales y hasta sus sueños a futuro, todo era examinado detalladamente por su jefe. Pero el amor es incontrolable, sobre todo cuando golpea justo en el segundo en que una estrella descubre que toda la ovación del mundo no sirve para comprar su libertad. Repasando los archivos, ves que ella no decidía con quién estar a puerta cerrada. Chris no era empresario. Nada de poder ni autoridad. Los registros lo describen como un guitarrista callado, rockero de pelo largo. Todo lo opuesto al candidato perfecto que Abraham exigía para estar cerca de su hija. Al analizar sus entrevistas, entiendes por qué Selena lo buscó. Chris jamás la vio como la superestrella que llenaba estadios, ni como la mina de oro de esa maquinaria familiar. La trataba como a una joven harta de ser controlada. Él escuchaba, mientras los demás solo daban órdenes. La hacía reír cuando el resto exigía resultados. Y en una rutina basada en la obediencia absoluta, que alguien te vea de verdad resulta más peligroso que cualquier escándalo público. Los testimonios confirman que esa atracción creció en las sombras. Como todo lo prohibido, entre ensayos y viajes por carretera, con miradas tensas en camerinos repletos de gente, pero sin verdadera intimidad, hasta que llegó aquel viaje a Acapulco pagado por Coca-Cola. Ahí, lo que ya todos sospechábamos al investigar, se volvió imposible de ocultar. Selena no cayó ante el músico. Los hechos prueban que se enamoró del único hombre que le dio un rincón seguro para respirar libremente, lejos de tanta maldita vigilancia. Cuando Abraham se enteró, las actas dicen que no reaccionó como padre herido. Explotó como un jefe perdiendo el control. La furia fue brutal y Chris terminó despedido del grupo. Lo tachó de cáncer, de intruso. Lo vio como la amenaza capaz de derrumbar en unos meses ese imperio musical que le tomó años armar. Argumentaba que la cantante no necesitaba distracciones, tratando el amor como un error del sistema y no algo humano. Pero mi investigación revela algo mucho más turbio. Puro miedo, pánico a que otro tomara el control sobre su hija. Terror de que Selena descubriera que existía un mundo distinto allá afuera. El temor real era que este negocio familiar dejara de cumplir sus órdenes absolutas. Ella aguantó al principio. Siguió las reglas. Fingió haberse alejado. Borró mensajes y ocultó cada llamada. Buscó cómo verse con Chris sin desatar un infierno en casa. Pero cualquier presión extrema siempre termina reventando por algún lado. Eso ocurrió el 2 de abril de 1992. Los archivos confirman que fueron al juzgado y se casaron en secreto. Ella tenía 20, él 22. Cero iglesias. Nada de fiestas ni permiso familiar. Solo un trámite rápido.
Un golpe de amor puro que funcionó como acto de rebelión. Era la primera vez que esta joven decidía algo enorme sin pedir permiso. Por fin elegía su propio destino, destrozando el plan que le impusieron. La bomba estalló cuando un locutor revisó los registros públicos y soltó la primicia. El golpe fue brutal. Abraham no pudo frenar la boda, pero las fuentes dicen que jamás los perdonó. Aceptó a regañadientes que Chris volviera a la banda, pero la fractura familiar ya era un hecho. Fíjate en esto. Desde entonces la Casa Quintanilla ya no era un negocio familiar. Se transformó en una oscura y silenciosa guerra por el control. Selena logró casarse, claro, pero los documentos prueban que seguía siendo prisionera. Y ahí mismo fue cuando arrancó su verdadero castigo. Nada escandaloso frente a las cámaras, claro. Fue una venganza mucho más silenciosa y letal. Revisando las finanzas, ves que Abraham asfixió sus contratos. Cada centavo, la agenda y toda su estructura legal. Chris solo era tolerado, jamás aceptado. Esa maldita vigilancia no desapareció, simplemente mutó. Selena seguía viviendo atrapada en ese núcleo. Respiraba demasiado cerca de los mismos ojos que la vigilaban desde niña. En mis entrevistas, Chris confirmó que ella lloraba de pura impotencia y golpeaba todo. Decía que urgía largarse, tener su propia casa, dejar de sentir la sombra de su padre en cada rincón, aunque ya fuera una mujer casada. Por eso la estrella texana buscó otra salida. Las pruebas indican que quería algo exclusivamente suyo. No quería solo conciertos o esa marca que usaba su nombre sin su permiso. Quería abrir boutiques, levantar empresas y ser dueña. Buscaba diseñar, crecer, forjar una identidad limpia de los escenarios y del control paterno. Incluso planeó comprar una casa lejos del radar familiar, pero sin sospecharlo, en su afán por liberarse, cometió un error fatal. Dejó abierta la rendija exacta para la peor traición imaginable. Al cruzar hacia su independencia, no halló verdadera libertad. Al analizarlo, ves que solo encontró un enorme vacío. Y en estos casos lo sabemos. Esos vacíos, en vidas dominadas por el control extremo, rara vez se quedan vacíos. Un depredador siempre los detecta. En el caso de Selena Quintanilla, ese lugar fue usurpado por alguien disfrazada de asistente fiel y amiga incondicional, la supuesta empleada modelo. Pero al rascar detrás del mito encontré una máscara. Había una codicia enfermiza que iba más allá del dinero, y una obsesión oscura, alimentada justo en las cicatrices que dejó la familia. Yolanda Saldívar surgió en 1991. Era enfermera en San Antonio. Los registros la pintan disciplinada y servicial. Alguien que vivía resolviendo broncas ajenas. Tras verla en un show, los registros telefónicos muestran que bombardeó a Abraham con llamadas para crear un club de fans. No fue una. Fueron decenas. Tantas que quebraron las defensas de un tipo extremadamente paranoico. Y ahí detectamos la primera grieta. Abraham protegió a su hija con murallas durante años, pero le abrió la puerta a una depredadora que usó terquedad y falsa devoción. Yolanda, siendo muy hábil, dio resultados inmediatos. El club oficial se disparó. De 50 miembros pasó a cientos, y en meses ya eran miles. Para unos tipos que valoraban la lealtad según el dinero que dejaba, esa mujer parecía un milagro absoluto. Pero tú y yo sabemos la verdad. Nadie se infiltra tan profundo en un círculo tan cerrado por puro entusiasmo. Se infiltran estudiando el sistema a fondo, encuentran tu debilidad y se vuelven indispensables. Y eso fue exactamente lo que ejecutó Yolanda Saldívar. Acompáñame a analizar esto. Primero se hizo útil, luego necesaria. Y cuando se acostumbraron a verla, ya era muy tarde para cuestionar sus motivos. Los archivos muestran que con el tiempo dejó de ser una simple presidenta del club de fans. Se le asignó el control de Selena, etc. El negocio más personal de la artista, su intento de crear un patrimonio propio. Tras revisar los hechos, ese fue el error fatal. Yolanda no infiltró el imperio musical manejado por Abraham, sino la zona privada donde Selena podía respirar. Mientras su padre vigilaba contratos y giras, los documentos revelan que Yolanda acaparó lo cotidiano y emocional. Tomó el control de chequeras, inventarios y cerraduras. No solo manejaba el negocio, entró hasta su hogar. No ordenaba simples documentos, administraba el nivel de intimidad. En este tipo de crímenes, la cercanía supera a la sangre.
La investigación psicológica muestra que Yolanda leyó una vulnerabilidad que nadie más notó. A la cantante la idolatraban millones, es cierto, pero en su vida privada habitaba una soledad profunda y silenciosa. Amaba a su esposo. Claro, pero nuestros datos confirman un matrimonio asfixiado desde el inicio por el control familiar. Poseía una trayectoria enorme, pero carecía de total libertad para tomar decisiones. Disfrutaba de fortuna, fama internacional y un gran futuro, pero le urgía a alguien que solo la escuchara, sin darle órdenes, sin custodiarla, ni tratarla como un producto. Yolanda se vendió exactamente así, como un confidente y refugio absoluto. Una presencia que pedía confianza plena. Nuestro análisis marca ahí el inicio del secuestro emocional. Si Abraham dictaba normas, Yolanda escuchaba. Si el resto criticaba, ella abrazaba. Mientras los demás gerenciaban, ella fingía protegerla. Usó una táctica maestra y fría para usurpar un lugar sagrado. Al revisar el perfil criminal, vemos que no buscaba un empleo, buscaba volverse indispensable. Quería ser dueña de sus miedos, sus horarios, sus puntos débiles, sus finanzas y su mente. Logró entrar a ese sitio donde la lealtad no se cuestiona, y ahí comenzó a envenenarlo todo. Para fines de 1994, las pruebas ya eran obvias. El dinero desaparecía, había firmas falsas, fans estafados que pagaban, y jamás recibían sus paquetes, mal clima laboral y desvíos evidentes. Más de $30,000 se esfumaron mediante fraudes contables y papeles alterados. Pero tú y yo sabemos que la estafa financiera fue lo de menos. Lo otro era aterrador. Los testimonios revelan que ya no era una simple ladrona. Se comportaba como si fuera dueña de la cantante, creyendo que toda decisión artística debía recibir su visto bueno, alimentando su propia obsesión tóxica. Y esa dependencia enfermiza fue su trampa más despiadada. Esa burbuja de control que buscaba cuidar a la estrella, en realidad la dejó vulnerable ante un parásito disfrazado de mejor amiga. Creció programada para acatar órdenes y apoyarse solo en su círculo. Le hicieron creer que las amenazas estaban en la calle, en los fans o en la prensa escandalosa. Sin embargo, las actas muestran que el verdadero asesino entró sonriendo, siendo muy amable y cargando chequeras. Entró fingiendo lealtad. Para cuando Selena descifró el perfil psicológico de esta mujer, la telaraña de manipulación ya era imposible de romper. La caída oficial arranca en enero de 1995. No hubo balazos aún, sino evidencia en papel. Simples sobres amarillos. Los reportes registraron quejas y llamadas furiosas de seguidores. Jóvenes que pagaron $22 para unirse al club oficial y fueron ignorados por completo. 0 fotos firmadas, 0 mercancía exclusiva. Ningún regalo de bienvenida. Solo la frustración de perder esa conexión íntima con su estrella que tanto soñaban tener. Parecían insignificancias mediáticas, pero para Abraham Quintanilla, un manager controlador al extremo, esas quejas encendieron todas las sirenas de peligro. Toda su vida sospechó de extraños, pero nuestro análisis demuestra que el enemigo ya estaba adentro. Operaba desde el núcleo. Controlaba la caja fuerte, administraba el dinero, gozaba del cariño total de Selena y manipulaba un arma más letal que el efectivo: el tiempo. Tuvo meses para clonar firmas, lavar ingresos y transformar el santuario personal de la artista en la escena de un robo millonario. Revisamos los registros y la auditoría familiar fue brutal y veloz. Un golpe directo al ego de quienes juraban anticipar cualquier ataque contra la estrella. Los balances financieros eran un desastre. Había alteraciones bancarias y las cuotas de los seguidores se esfumaban en el aire. Más de $30,000 se perdieron entre contabilidad maquillada, notas falsas y un tufo innegable a fraude total. Toda la evidencia apuntaba al mismo nombre: Yolanda Saldívar, la sombra que juraba cuidarla, la confidente incondicional, la empleada perfecta que estudió cada rincón del mundo de Selena hasta enquistarse como si siempre hubiera pertenecido ahí. Y así documentamos el 9 de marzo de 1995, la fecha de la confrontación que detonó la tragedia. Abraham, Selena y Suzette la acorralaron cara a cara buscando confesiones. Los testigos afirman que el teatro de mártir ya no funcionaba. Sin poder escapar, Suzette la acusó de frente de ser una rata mentirosa.
Abraham subió el tono y juró meterla a la cárcel si no devolvía el dinero. Le prohibió tajantemente ver a Selena y la vetó de la productora, destrozando en segundos toda la fantasía que esa mujer armó alrededor de la estrella. Y al investigar los hechos, notas el error garrafal, porque un cerebro normal hubiera sentido pena, empacado sus cosas y rogado clemencia penal. Pero sabemos que ella era una psicópata. Piénsalo tú y yo un momento. Había fundido dinero y delirio tóxico. Arrancarla del lado de Selena no era un despido laboral. Era amputarle su motivo de existir. Su disfraz de amiga por fin se rompió, revelando a un monstruo acorralado y letal. Analicemos la evidencia juntos. El 11 de marzo, los registros prueban que Yolanda entró a una armería de San Antonio. Compró un revólver Taurus modelo 85, calibre 38 especial, y exigió munición de punta hueca, no cualquier bala. Como investigadores, sabemos que esa munición está fabricada para expandirse dentro del cuerpo humano, desgarrando tejido, reventando vasos sanguíneos y maximizando toda la destrucción interna posible. En nuestro análisis, queda claro. Una ex enfermera sabía exactamente qué causaba eso. Cero impulsividad. Era pura preparación premeditada. Los perfiles psicológicos muestran que su mente ya había cruzado la línea. Y mientras esta mujer se armaba en secreto, nuestros datos revelan que Selena seguía atrapada en su peor laberinto. Urgía alejarse de ella, pero los registros prueban que necesitaba recuperar documentos financieros clave que Yolanda secuestraba. Declaraciones fiscales y papeles vitales para sostener sus negocios, además de sus proyectos de expansión, los cuales, según descubrimos, planeaba lejos del asfixiante monopolio musical que controlaba su propio padre. Abraham logró correr a Yolanda del círculo familiar, pero nuestra investigación revela que jamás solucionó el caos administrativo que ella dejó. Como él nunca tomó en serio las empresas de su hija, las pruebas indican que Selena quedó forzada a enfrentar sola la amenaza más mortal. Al estudiar el caso, aquí resalta la ironía más perversa. La misma familia que la vigiló por 23 años, dictándole a quién amar y cómo actuar, la abandonó justo cuando el peligro dejó de ser un simple rumor y se convirtió en un monstruo armado. La cronología confirma que Selena volvió a reunirse con Yolanda tras el 9 de marzo, intentando rescatar su documentación y controlar el desastre. Los testimonios muestran que aún confiaba en la compasión y el diálogo. Pensó que todo acabaría con una charla tensa. Ignoraba que para la mente criminal frente a ella, esto ya no era sobre dinero ni auditorías, era pura posesión psicológica. Sabemos que cuando un perfil obsesivo siente que pierde el control total, anula cualquier rol de amiga o empleada. Empieza a operar como un depredador listo para destruir aquello que no puede poseer. La trampa criminal estaba sellándose. Selena no veía la trampa, pero caminaba hacia ella. Aquella mañana de 1995 arrancó, como ocurre en los grandes expedientes criminales, sin testigos clave, en silencio absoluto y con una víctima condenada. A las 7:30 de la mañana, la artista salió sola, dejó a su esposo dormido y manejó hacia el motel Days Inn de Corpus Christi. El expediente señala que su objetivo era claro: exigir los documentos financieros retenidos y esos registros empresariales críticos, piezas de un fraude que, bajo la lupa, no era solo contable. Para ella, esto era un ataque a su autonomía más íntima. Buscaba limpiar el único proyecto verdaderamente suyo. Pero al analizar los hechos, sabemos que no halló culpa en esa habitación, sino otra jugada maestra de manipulación. Tú y yo llegamos a un punto crítico aquí. Acorralada por los desfalcos y a punto del destierro total, el expediente señala que Yolanda improvisó su peor mentira. Aseguró haber sufrido una violación en Monterrey. Analizándolo bien, no fue una coartada al azar. Fue una táctica fríamente calculada para secuestrar la empatía de Selena, para desviar el interrogatorio, disfrazar a la perpetradora de víctima y ganar minutos cruciales de dominio psicológico. Y según los reportes, la trampa funcionó temporalmente. Porque pese a que la evidencia gritaba desfalcos, cheques alterados y mentiras absurdas, Selena reaccionó con el mismo patrón conductual que arrastró toda su vida. Operaba desde la empatía pura y la necesidad de proteger. Aún creía que el choque se resolvería pacíficamente. Esa vulnerabilidad explica por qué decidió llevarla al hospital. Como investigadores,
Esta es la escena más perturbadora del archivo. La futura víctima escoltando a su verdugo al médico. Aún no asimilaba que estaba encerrada respirando el mismo veneno de una sociópata. Revisamos los peritajes. Los doctores evaluaron a Yolanda y descartaron cualquier ataque. Cero evidencia física o forense que validara su teatro. Los reportes confirman que no hubo agresión. Solo quedaba esa farsa enfermiza flotando en el ambiente, desmoronándose bajo escrutinio clínico. Su mentira era insostenible. Al reconstruir la línea de tiempo, notamos que cuando regresaron al motel al mediodía, el panorama ya era irreversible. Los hechos indican que ahí Selena comprendió la cruda verdad. No enfrentaba a una estafadora común, ni a una amiga deprimida. Tenía enfrente a una manipuladora dispuesta a tejer las farsas más atroces, solo para no soltar ese poder parasitario que había clavado en su vida. Y así llegamos al choque final en la habitación 158. El diálogo murió. Selena confrontó, reclamó sus archivos y sentenció el quiebre. Soportó años de chantajes, abusos y estafas, siempre aferrada a la falsa hipótesis de que esa relación tóxica todavía tenía arreglo. Pero nuestra investigación concluye que ya no había nada. Era un vínculo nefasto y tocaba sepultarlo. En los interrogatorios posteriores, la asesina confesó ver a Selena aventar los registros sobre la cama, dando la media vuelta para huir. Al analizar su mente, sabemos que verla marchar hacia esa puerta le resultó 1000 veces peor que pisar una celda, enfrentar juicios públicos o arruinarse financieramente. Porque en esa fracción de segundos supo que perdía absolutamente todo ese control enfermo que ella disfrazaba de cariño, lealtad y derecho absoluto. La ruptura era definitiva. Los peritajes marcan las 11:48 de la mañana cuando Yolanda extrajo aquel revólver Taurus calibre 38, cortó cartucho y detonó el arma. El análisis balístico muestra cómo el proyectil perforó la espalda alta derecha, atravesando a la víctima como guillotina y destrozando su clavícula. La autopsia revela que perforó su lóbulo pulmonar derecho y, fatalmente, fulminó por completo la arteria subclavia derecha. Si tú y yo leemos el forense, notaremos la gravedad. Es la vía principal que bombea sangre del corazón al torso superior. Científicamente, ese daño sella el destino. Los médicos legistas lo confirman. No era una herida de advertencia, era 100% letal. Clínicamente, el trauma provocó un desangramiento catastrófico en segundos, desplomando su presión arterial hasta causar un shock circulatorio irreversible. Cualquier criminólogo diría que 1 milímetro de desvío habría evitado el homicidio. Pero el impacto fue perfecto. Y pese a estar desahuciada, ella corrió. La evidencia muestra que huyó agonizando a lo largo de 119 metros, marcando un patrón de sangre que documenta la peor traición posible. Corrió mientras las cámaras ubicarían a la agresora persiguiéndola, pistola en mano. Los testimonios en el lobby narran cómo llegó sin oxígeno y prácticamente sin signos vitales. Su última declaración, la prueba maestra, fue nombrar a su asesina y detallar la habitación exacta. Yolanda, cuarto 158. Luego cayó. Los reportes médicos muestran paramédicos realizando maniobras imposibles e inyectando sangre inútilmente. Hoy tú y yo revisaremos este caso. Intentaron reanimarla, pero el cuerpo de Selena llegó vacío. Perdió casi toda su sangre antes de ingresar al hospital. Sus venas colapsaron por completo. Ese corazón ya no tenía fuerza para sostener ningún milagro médico. Y así terminó todo. No en un escenario, ni entre aplausos, ni bajo esa protección que tantos años le prometieron. Terminó completamente sola, desangrándose en un motel, justo después de mostrarle compasión por última vez a la persona que menos lo merecía. Ahí se cerró un ciclo sangriento, porque esa misma obediencia que la mantuvo atrapada en una jaula durante tantos años, fue la que la dejó indefensa en el momento decisivo frente al monstruo que acechaba adentro. A la 1:05 de la tarde del 31 de marzo de 1995, en el Corpus Christi Memorial Hospital, los médicos dejaron documentado lo que millones de fanáticos tardarían años en aceptar. Selena Quintanilla Pérez estaba muerta a sus 23 años. La mujer que semanas atrás reventó el Houston Astrodome ante más de 60,000 personas. La artista que ganó un Grammy en 1994, que estaba por conquistar el mercado en inglés. Perdió la vida en una camilla de urgencias, desangrada por una herida fatal sin retorno.
Y mientras su familia se desmoronaba dentro del hospital, la asesina que apretó el gatillo seguía viva, atrincherada en una camioneta del estacionamiento del Days Inn, con un revólver apuntando a su cabeza, mientras una ciudad entera contenía la respiración. Por más de 9 horas, Yolanda Saldívar convirtió ese estacionamiento en un teatro macabro. Negociadores, patrullas, sirenas y tensión extrema. Afuera, todo el país ya sabía que balearon a Selena. Pronto los investigadores confirmaríamos algo peor. No fue un accidente, ni una discusión confusa, ni un giro cruel del destino. Era el desenlace brutal de una obsesión enfermiza que llevaba muchísimo tiempo creciendo bajo el disfraz de lealtad. Yolanda lloró, mintió, se hizo la víctima, amenazó con suicidarse y quiso mantener el control hasta el final. Pero el cerco policial la asfixió, dando paso a otra guerra, la de los tribunales. En octubre de 1995 arrancó el juicio en Houston. La defensa quiso vendernos un cuento desesperado, que el arma se disparó sola, que Yolanda quería suicidarse y Selena quedó atrapada en el caos. Pero las pruebas criminalísticas destrozaron por completo esa historia. El registro de compra del revólver Taurus modelo 85, las balas punta hueca, la trayectoria del impacto entrando por la espalda superior derecha, Selena corriendo hacia la puerta. Toda la evidencia forense apuntaba hacia un solo lugar. No era una mujer buscando morir. Al revisar los hechos, vemos a alguien decidida a no dejar escapar lo que ya no poseía. El jurado la encontró culpable de homicidio en primer grado. La condenaron a cadena perpetua. 30 años después, en marzo de 2025, el nombre de Yolanda reabrió una herida que jamás cicatrizó. Por primera vez, solicitó libertad condicional. Y nuevamente, millones miramos hacia Texas con coraje, miedo y hartazgo. El 27 de marzo, la Junta de Libertad Condicional le negó esa salida. El reporte oficial fue claro. La brutalidad del crimen, la violencia ejercida y el altísimo riesgo para la seguridad pública. La siguiente revisión quedó agendada para marzo de 2030. Pero la prisión no fue la única jaula en esta historia. Analicemos esto juntos. Mientras Yolanda enfrentaba al sistema, otra clase de control comenzaba a asfixiar a los vivos. En mayo de 1995, a 2 meses del homicidio, citaron a Chris Pérez para firmar acuerdos sobre el patrimonio. Él seguía destrozado, aplastado por el trauma. Todavía no descubría cómo seguir respirando en un mundo donde su esposa ya no existía. Y justo en medio de ese colapso emocional, apareció un documento legal que secuestró el poder sobre el legado de Selena. Mis investigaciones revelan que ese acuerdo le dio a Abraham Quintanilla el control absoluto del nombre, imagen, voz y regalías de Selena. Chris quedó arrinconado con una ganancia parcial, pero sin ningún tipo de poder real sobre la historia de su propia esposa. Esta es la parte más turbia del caso. La bala mató a Selena, pero jamás destruyó ese sistema de control que siempre dictó su vida. El dominio no murió allí, mutó. Se convirtió en firmas, contratos abusivos, derechos de autor, demandas y exclusividad absoluta. Al revisar los archivos, vemos que cuando Chris lanzó su libro en 2012 e intentó adaptarlo a televisión en 2016, Abraham lo demandó para frenar el proyecto. El litigio duró 5 años, terminando con un acuerdo confidencial sellado en septiembre de 2021. Incluso muerta, los abogados peleaban a Selena como una marca, una simple propiedad corporativa. Y así se concretó el ciclo más cruel. Selena huyó de ese cuarto ensangrentado para delatar a su asesina, pero nunca escapó de la maquinaria que decidió quién podía contar su historia, quién podía lucrar con su legado, y quién estaba obligado a callar frente al ídolo que alguna vez iluminó a tantos mexicanos. Pero existe algo que ninguna demanda, contrato u homenaje corporativo ha logrado enjaular por completo. Una verdad que se le escapa a quienes intentaron monopolizar hasta sus propios recuerdos. La esencia real de Selena jamás quedó atrapada en contratos, ni en porcentajes de regalías, ni en permisos de uso de imagen. Quedó en su manera de amar, en cómo confiaba ciegamente y en la forma en que se entregaba en cuerpo y alma, incluso cuando su entorno le exigía sumisión antes que libertad. Por eso, al final, la verdadera memoria del ídolo no quedó resguardada por abogados, sino por Chris Pérez. ¿Qué nos dice esto a ti y a mí? Chris vivió atrapado entre el duelo y el silencio.
El 31 de marzo, no solo perdió a su esposa, le robaron el derecho de llorarla en paz, convirtiendo su historia en propiedad privada. Y aún así, sobrevivió aferrado a la única evidencia que nadie pudo arrebatarle: las cartas. Esos mensajes que Selena le escribía a escondidas, cuando verse era un triunfo y casarse, una auténtica rebelión. Esos pequeños trozos de papel terminaron valiendo más que cualquier documento legal, porque en esa tinta no vivía la estrella comercial, respiraba la mujer. Hoy tú y yo analizaremos a la joven que soñaba con amar, sin que eso significara desobedecer. 30 años después, al revisar las entrevistas de Chris, no escuchas a un guardián de una franquicia, escuchamos a alguien roto por una pérdida devastadora. En sus registros afirma que el legado más grande de la cantante fue simplemente su verdadera historia de amor. Los psicólogos saben que el tiempo romantiza los recuerdos, pero lo más desgarrador que documentamos fue escucharlo decir que se siente afortunado por conservar esas viejas cartas. Es decir, mientras el entorno peleaba agresivamente por la marca, nuestra investigación muestra a un hombre aferrado a la evidencia de una intimidad genuina, humana y sin filtros. Y lejos de esos tribunales, el público la analizó distinto. No la vieron como una propiedad legal, un número de caso, ni una máquina de hacer dinero. A principios de 2026, el Grammy Museum de Los Ángeles abrió sus archivos. Ahí pudimos estudiar de cerca el mítico traje morado. Analizamos bocetos que demuestran su urgencia por construir un imperio propio. Y ese micrófono con la evidencia física de su labial aún intacto. Esto no es simple utilería. Son las piezas forenses de un genio truncado. La evidencia confirma que la artista no solo iba a cantar, planeaba crear, decidir y dominar. Iba a superar el perfil que otros estructuraron para controlarla. Y justo aquí, si tú y yo revisamos los hechos, esto no es un simple asesinato. El enigma psicológico más denso no es por qué Yolanda Saldívar apretó el gatillo. Lo aterrador es investigar el entorno asfixiante que construyeron a su alrededor para que alguien así, idolatrada por multitudes, quedara completamente vulnerable al peligro. ¿Qué tanto de esta desgracia se gestó por la obsesión de microgestionar su vida y decidir por ella, bajo la premisa tóxica de que protegerla era aislarla, incapacitándola para detectar a una depredadora sentada en su propia mesa? Ese es el hallazgo más oscuro de nuestra investigación. Los datos prueban que Abraham Quintanilla forjó una superestrella, indiscutiblemente. Pero psicológicamente, construyó una celda donde la obediencia absoluta se disfrazó de amor y el dominio de protección. Al estudiar ese tipo de crianza, vemos que dominaba estadios inmensos, pero carecía de escudos emocionales para detectar al manipulador que supo infiltrarse por la grieta perfecta. La evidencia apunta a que merecía mucho más que ser mercantilizada post-mortem. Debió vivir para encontrar su verdadera identidad fuera de la paranoia, sin ese radar de vigilancia constante, lejos de los supuestos guardianes que dictaban su destino. Porque, si analizamos los hechos, el legado real no es una marca registrada ni una corporación millonaria. Al final, ¿qué descubrimos tú y yo? Que amar no debe cortarte las alas. Y en el expediente de Selena Quintanilla, esta lección brutal llegó demasiado tarde.